Está Diego Giacomini en línea, que es economista, hay un montón de temas económicos para hablar desde ya. Diego, pero te quiero preguntar por el fenómeno Milei. Eso es una cosa que es sorprendente, ¿no? El crecimiento que ha tenido. Te lo pregunto además porque vos tuviste una relación muy cercana con él, pero yo creo que nadie se sospechaba semejante crecimiento. A ver, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo andás, Pablo? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Escúchame, el tema es muy sencillo. Desde 1983 para acá, todos los políticos han sido un desastre. Cuando vos mirás los candidatos, a ver, ¿qué te ofrece? ¿Cómo se llama? El Frente de Todos. Cristina Fernández de Kirchner, el marido es el padre de este monstruo. Ella fue presidente 2 veces, fue vicepresidente ahora. Dan vuelta Scioli, da vuelta Massa. Eso por un lado. Por el otro lado tenés a Macri, que fue un desastre cuando gobernó. Y tenés a Patricia Bullrich y a Larreta, que los invito a todos que entren a Wikipedia y van a ver currículum. Desde la década del 90 son funcionarios públicos. O sea, son parte de este desastre. Entonces, claramente, las alternativas en estas elecciones, de ambos lados, tenés a personas que hace 30 años que no saquean, no se empobrecen y hacen desastres, y ellos son cada vez más ricos. Del otro lado apareció alguien nuevo que vos sabés que yo soy muy crítico de su accionar en la política institucional, pero es alguien nuevo. Y dice, bueno, Es nuevo. No tiene prontuario, digamos. exactamente, no tiene prontuario. O sea, listo. Entonces la gente, en su desesperación totalmente justificada, dado los resultados, dice, y qué sé yo, probamos con este. Entonces es tan sencillo como eso, y no hay que darle más vueltas. Y cuando uno le da, dice, no, porque representa el voto antipolítica. Mentira, porque Javier ya se ha vuelto un político rancio y de raza en 1 año y medio. Hizo un PhD, un doctorado acelerado en política de raza. Listo. Nada más, no tiene nada que ver ni con lo que dice, ni con lo que hace, con el Javier que yo conocí y fui socio intelectual durante 15 años. De las antípodas de ese. O sea, vos pensás, igual que yo en este caso, que Javier Milei es sobre todo el receptor de la bronca. Es decir, la gente tiene bronca, bueno, listo, me voy con el que más grita, con el que más se enoja, con los políticos, y me siento representado. La gente se siente representada por esa actitud. Mira, yo no sé si se siente representada. Yo utilizo otra palabra, a mí me gusta más, en mi valoración subjetiva. La gente está desilusionada, porque, ¿qué sucede? A diferencia de lo que me pasa a mí, yo no creo en la política institucional. O sea, yo no espero nada de la política institucional. Yo no espero que yo vivir mejor a partir de lo que haga un político, ni espero que las cosas funcionen mejor a partir de lo que haga un político. A ver, yo sí soy antisistema, yo no voto, por ejemplo, lo digo con todas las letras. La última vez que voté para presidente, voté en el 2007 López Murphy, para que te des una idea. Fue la última vez que voté para presidente. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué digo desilusionada? Porque la gente todavía, desde mi análisis, no aprendió que no tiene que esperar nada y sigue esperando que venga un político y arregle desde adentro del sistema, con la regla del sistema, que arregle todas las cosas y todo empiece a funcionar mejor. Entonces, como la gente espera eso, la gente se ilusiona con eso. Como nunca obtiene eso, sino que obtiene todo lo contrario, está desilusionada. Y entonces dice, bueno, voy y voto a Milei. Ahora, ¿por qué digo no solamente no es bronca y todo eso? Porque tiene la ilusión que Milei cambie las cosas, como antes la depositó en otro. Tiene la ilusión que Milei haga reformas
que otro no hizo. Y ahí empiezan los problemas, porque en realidad, por ejemplo, y esto es un análisis muy básico de economista, ¿no? Vos lo escuchás a Javier y digo, a ver, estas elecciones van a estar muy no van a estar polarizadas. Sí. O sea, si yo hago un paralelo con el 2000. Van a ser elecciones atomizadas. Atomizadas, exacto. Sí. Vos, no sé si serán cuartos, no sé si serán tercios, pero por ahí. Eso va a dar lugar a un Congreso muy fragmentado. O sea, no vas a tener en ninguna Cámara un Frente de Todos muy poderoso, no vas a tener en ninguna Cámara un Juntos por el Cambio muy poderoso, sino va a estar todo bastante repartido. ¿Esto qué quiere decir? Que para que salgan reformas estructurales, es el escenario más difícil. ¿Qué quiero decir? Sencillo. Por ejemplo, Javier te dice, voy a eliminar la coparticipación. Listo. La coparticipación le conviene a 19 provincias y no le conviene a 5 provincias. ¿Ok? O sea, hay 19 provincias que tienen el incentivo que no cambie. Es una ley especial, por lo cual entra por el Senado. Y en el Senado toda la provincia tiene 3 senadores, con lo cual, es una ley especial, tiene que salir aprobado por mayoría de los pertenecientes, no de los presentes. Entonces las 19 provincias que les conviene no mandan a sus senadores a votar y la ley no sale nunca. De hecho, la Constitución del 94 dice que a partir del 1 de enero del 97 tenía que haber una nueva ley de coparticipación y estamos en el 2023 y sigue estando la del 86 de Alfonsín. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Es el escenario menos probable para las reformas estructurales. Y en ese ámbito Javier dice, bueno, entonces llama un plebiscito, te dice. Entonces dice, por ejemplo, la dolarización, no me la vota el Congreso, llama un plebiscito. Y es un problema también, porque ¿qué pasaría si el Javier llama un plebiscito y la dolarización pierde? ¿De qué se disfraza después? ¿Me entendés lo que digo? No, está clarito que, digamos, gobernaría con una minoría casi imposible en la Argentina. Ahora, Diego, te pregunto, pasando ya, digamos, a los temas actuales. Hoy termina el dólar soja, con un poquito menos de lo que había pensado Massa, pero es lógico porque estamos en plena sequía. Al mismo tiempo, bueno, se van cerrando acuerdos con empresas para que ya no tengan acceso a dólares oficiales durante este año, van a tener que usar dólares propios o directamente no importar. Al mismo tiempo, bueno, sigue la inflación cerca del 9%, se sigue emitiendo para tapar el agujero del déficit, para las LELIQ. Digamos, esto continúa así, o sea, esto ¿puede seguir igual durante los próximos meses, aún en un contexto electoral con toda la incertidumbre que se viene? Mira, yo voy a ir por partes. Primero vamos a empezar con el dólar y con la inflación, que es lo que más le interesa a la gente que te escucha seguramente. Mira, vamos por partes. Se emite por 2 razones. Primero, se emite para financiar el déficit fiscal, y después se emite por LELIQ y pases. ¿Ok? Sí. Porque las 2 cosas son dinero. Massa es el campeón mundial histórico de la emisión monetaria por ambos motivos. Concretamente, para financiar al Tesoro el déficit fiscal, ok, en lo que va del año, con los datos hasta el 17 de mayo, que son la última vez que los miré, ¿no? Había emitido para financiar al Tesoro, en términos reales, más que en los primeros 5 meses del 2020, cuando el sector público pagaba salarios de las empresas privadas porque estaba todo cerrado. Sí, por la pandemia. En términos reales, o sea, con una inflación que en aquel entonces era el 2.5 mensual y hoy es el 8,5, o sea, con una inflación de casi 4 veces emitió más. Está emitiendo un montón para financiar al Tesoro. Ahora, en los primeros 4 meses del año, que es cuando menos se emite. ¿Qué quiero decir? Porque vos sabés muy bien que el Estado en los primeros 6 meses recauda. Sí, hay una estacionalidad marcada ahí, claro. Listo, entonces, ¿qué quiero decir? Si el año
Mira, y el déficit fiscal en los primeros 4 meses del año es el doble de lo que fue el año pasado. Esto quiere decir que si el año pasado el déficit fue primario 2.3, este año tranquilamente viaja hacia el 5, tranquilo. Hasta ahora, Diego, el pronóstico de déficit primario es 3,5, te diría, de tus colegas. Viaja hacia el 5, viaja hacia el 5, y la única manera de que no vaya al 5 es que no le paguen a nadie. Yo ayer hablaba con gente de la construcción y le decía, miren muchachos, yo si fuera ustedes, yo no entro en una obra pública. Claro, no te la van a garpar, no te garpan más nada. No te pagan un metro cúbico. Ninguna factura del Estado, la factura del Estado no se garpa más. Bueno, ya la semana pasada, Diego, sacamos al aire al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que ya empezaron con las quejas, es decir, miren que no nos están pagando. Pero aparte imagínate esto, no le pagan a nadie para bajar el déficit baja caja. Cuando llegue la próxima administración, que van a meter un Bonex, van a tener que reestructurar deuda de corto, deuda de largo, deuda de Argentina, y dice, bueno, el primer bono se lo meten a los proveedores del Estado. Olvídate. ¿Entendés? Entonces, bueno, dicho esto, por un lado. Después, que es mucho más preocupante, emite LELIQ y PASES como el campeón mundial de los pesos pesados. ¿Qué quiero decir? Concretamente, las LELIQ y PASES en los últimos 30 días calendario habían aumentado 1,7 billion, pasando de 12.7 a 14.4, a un ritmo de 13.5% mensual. O sea, la emisión monetaria cuasi fiscal crece al 13.5. Cuando vos sumás base monetaria más LELIQ y PASES, que ya rondan los 20 billones, están creciendo casi al 10%. Ese numerito es la inflación que hay que pensar piso mensual. Porque si yo emito al 10%, cuando junto base monetaria más LELIQ y PASES, al 10% mensual, la inflación ronda por ahí. O sea, ahora, vamos a un régimen de 2 dígitos de inflación mensual. Está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Sí, está bien. Porque va a tener que emitir más para el déficit fiscal y como acaba de subir la tasa, la velocidad de reproducción de las LELIQ y PASES va a subir. De hecho, escuchá, en los primeros 17 días calendario de mayo, emitió LELIQ y PASES por 1 billón, que es lo mismo que Guzmán había emitido en 5 meses. Sí, después esta emisión se rescata, ¿no? Con más LELIQ y más PASES, obvio. Pero, a ver, las LELIQ y PASES son exactamente igual que dinero en la calle para la inflación, ya. Porque son tan grandes y como vencen a un día, a 7 días y a 21 días, y el problema es tan grande. Sí, es como, es como tener efectivo, es como decir, yo tengo plata en un fondo money market. No, pero es plata que está depositada, es plata que es una cuenta corriente, en 24 horas me la llevo. El efecto inflacionario es similar, porque aparte, otro dato, cuando yo miro los depósitos del sector privado a plazo fijo, y yo miro el promedio del sistema, o sea, miro todo el sistema, detrás de esos depósitos, solamente el 19% está respaldado con encaje. O sea, si vos tenés 1.000 pesos en plazos fijos privados, el banco, pesos para devolverte, tiene 190. Si vos te querés llevar los otros 1.000 pesos, 810 se los tiene que pedir al Banco Central que le emita las LELIQ y PASES para devolverte los otros 800. Diego, y ahora paso al dólar. Con esta emisión, que creo que es clarita, se equivoca Cristina Kirchner, de mi punto de vista, creo que para vos también, totalmente, o le soplan mal, cuando dicen, miren la base monetaria, y después vénganme a hablar que la emisión genera inflación. Eso lo dijo el 25 de mayo, o sea, sigue tosuda con su tema. ¿Viste? De que la emisión monetaria no genera inflación. Pasaron 20 años, pero siguen diciendo que no. Ahora, claramente la base monetaria crece menos, pero lo que están creciendo son los demás pasivos monetarios, como vos lo explicaste recién. Hay que mirar todos los pasivos monetarios. Entonces, ¿cuál es el tema? Si todos los pasivos monetarios
están creciendo al 10% hoy. Y durante los próximos meses van a empezar a crecer al 12, al 13, por decir. ¿Cómo es la sucesión de eventos? Para mí, primero, la inflación de 2 dígitos mensuales está a la vuelta de la esquina. Segundo, la inflación interanual, empezando con 2, o sea, la que hoy está en 109, con el dato de abril, no sirve de nada mirar esa inflación, porque es inflación pasada. Son los últimos 12 meses, y cuando un proceso de inflación, la inflación sube y se acelera, no hay que mirar los datos de los últimos 12 meses, hay que mirar el dato del momento. Mira, cuando vos mirás la inflación a cuánto está corriendo hoy, los últimos 3 meses anualizados es 145%, y el último mes anualizado es 160%. Si yo te digo que están emitiendo al 10 y van a emitir al 12, 13, la inflación, así como el que te dije que la mensual de 2 dígitos está a la vuelta de la esquina, la inflación interanual que empiece con 2 está a 4 o 5 cuadras. ¿Qué te quiero decir? Mira, hacia final de año la interanual va a ir arrimando en la tendencia el bochín hacia los 3 dígitos que empiece con 2, que puede ser, no sé, 170, 175, 180, no lo sé. Ahora, va a empezar con 2, indudablemente, con el próximo gobierno, en sus primeros meses, en algún momento, la interanual va a empezar con 2. ¿Y la gente va a entender que del gobierno anterior esto o va a pensar que ya, digamos que arrancaron mal? No lo sé, No sé. hay que ver qué hacen, porque es más, mirá lo que te digo, si hacen las cosas bien, y esto es muy interesante, si hacen las cosas bien, o alguna de las cosas bien, la inflación interanual podría ir a 200, es un ejercicio para poner orden de magnitud, 220, 230, 240 en algún momento de los primeros meses, y después haciendo las cosas bien, el año que viene podría cerrar a una inflación de 180, o sea, después de subir a 230, 240, bajar a 180. ¿Qué quiero decir? Que lo que hizo Massa, para que te des una idea, cuando Massa asume, la inflación interanual era 70. Haciendo las cosas bien, el próximo gobierno nos devolvería a ese 70 recién hacia final del 2025, para que te des cuenta de la hipoteca que dejó el irresponsable de Massa, que es el peor ministro que vi en mi vida. El tipo recibió con 70 y hizo una hipoteca tan grande que en el mejor de los casos, que yo creo que es muy difícil obtenerlo, podríamos aspirar a volver a tener 70 hacia el final del 2025. Ahí tomas magnitud del desastre que hizo Massa. Diego, te hago la última, porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos al dólar. Vos decías antes, mencionando un colega, que no lo vamos a decir ahora, pero alguien dijo, no, si levantan el cepo, el dólar a 500 es caro. A hoy, ¿no? Al precio de hoy. Y me faltaba esto que te iba a decir. El dólar libre, yo a todos mis clientes, hace ya varios meses, que le digo, señores, los planes de negocios de sus empresas tienen que tener en el radar un dólar libre de 4 dígitos. ¿Ok? Para el 2024. Ahora, tranquilamente, si yo te estoy diciendo que de acá a los próximos 9 meses vamos a acumular una inflación del 100%, vos te das cuenta que el dólar va a estar a la brevedad, dentro de 7, 8 cuadras, en 4 dígitos. Porque, a ver, si el dólar está a 500 y le pones un 100%, es 1000. ¿Me entendés lo que digo? Entonces, esto es lo que me faltaba. Dentro de no mucho, vamos a tener un dólar libre de 4 dígitos. ¿Ok? Puede ser, por la que se entienda, puede ser el 30 de diciembre de este año,
no es una fecha exacta, lo estoy dando como indicativo, puede ser al principio del próximo gobierno. Sí, suena como fuerte, pero no lo es, porque si la inflación va al 150%, que es algo muy factible, y el dólar está a 500, bueno, que suba 100% el tipo de cambio, digamos, como mínimo, se vaya a 1000, no es una locura. O sea, acá la nominalidad de la economía es una cosa de locos lo que está pasando. A ver, la inflación de los últimos 3 meses anualizada Sí. es 145. La del último mes, 163. Si yo al dólar de hoy de 500 le aplico un 150%, que es exactamente 1.250. Sí. ¿Entendés? Es sencillo. Entonces, Y bueno, cuando llegamos a 1000 sacamos 3-0 y volvemos al 1-1 y arrancamos de vuelta. Digo, ¿qué te parece? Y lo que pasa que no creo que... El punto es, Argentina se comió, esto es muy importante, Argentina se comió todas las recetas para bajar en forma permanente y creíble la inflación. Se comió manejar la tasa de interés con Sturzenegger. Se comió manejar la cantidad de dinero con los que vinieron después de Sturzenegger. Se comió el tipo de cambio fijo. Se comió la convertibilidad. Entonces, realmente, y el resultado es que los argentinos no ahorramos en pesos ni nunca más vamos a ahorrar en pesos. Y el problema es que sí, ¿qué se necesita? Para poder tener un sistema monetario estable en forma permanente, como condición inicial necesitas que los argentinos ahorren en pesos. Porque cada vez que los argentinos, si no ahorran en pesos, se pasan a dólares, eso te genera caída de la demanda de dinero y es imposible que la oferta la siga. Entonces hay desequilibrio monetario, suba del dólar y aceleración. Diego, esta idea de libre circulación de monedas, que la está tirando Liendo, que la compró Bullrich, y Liendo dice también, habló con nosotros ayer, que está hablando también con Rodríguez Larreta de esto. ¿Es algo factible? ¿Lo ves, digamos, como una posibilidad? ¿O tiene este peligro de que caiga abruptamente la demanda de peso para pasarse al dólar y te provoca una hiper? Tu pregunta es muy buena, Pablo, porque la libre circulación de monedas, la competencia, el bimonetarismo, el trimonetarismo o el cuatrimonetarismo, las que sean, puede funcionar si, solo si, ninguna de esas monedas es el peso argentino. O sea, si no hay moneda emitida por el Estado Nacional. ¿Por qué? Y es muy fácil de verlo. Lo que pasa es que los economistas no saben nada de teoría política, de ética y de filosofía política. ¿Qué sucede? El Estado emite una de esas monedas, pero el Estado tiene al mismo tiempo el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y el monopolio de la administración de justicia. Entonces, ¿el Estado qué te va a hacer? El Estado va a seguir emitiendo su moneda y te va a sacar leyes y te va a seguir, te va a juzgar, tratando de que te quedes con esa moneda que él también emite. Con lo cual va a operar lo que se llama la ley de Gresham. ¿Y qué quiere decir eso? En fácil. La gente se va a querer sacar encima los billetes del Estado y va a querer quedarse con, invento, el dólar, el euro o el franco suizo, si te dejan operar con esas 3 monedas, además. Entonces, ¿qué va a pasar? En la calle van a estar dando vueltas todos los pesos y van a estar bien guardaditos los dólares, el euro y el franco suizo, con lo cual la mayoría de la gente va a seguir experimentando deterioro del poder adquisitivo, porque la mayoría de la gente va a seguir cobrando en pesos, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, clarito, o sea que no lo ves como una solución, No, mientras esté el peso y haya moneda del Banco Central, cualquier mixtura del peso con otras monedas también va a terminar mal. Uh-huh. Diego, un abrazo grande, es clarito lo que nos espera. Ojalá que te equivoque, ¿qué crees que te diga? Ojalá. Últimamente no pasa. No pasa. Ya varios años. Abrazo, Diego, te agradezco. Abrazo, muy amable. Chao. En Millennium, de 9 a 10 y 30, Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wende.